Buenas noches, amigas y amigos. A continuación, les relataré una historia que, desgraciadamente, es terror del más puro, del más real, del más encarnizado, cruel y despiadado, aquel que solamente uno puede percibir si conoce la historia, ya que ustedes saben que siempre la realidad va a superar a la ficción. Aquel que solamente se puede observar para tener en consideración que estas atrocidades cometidas contra seres humanos, y que desde luego están tipificadas como delitos para el derecho penal internacional, jamás deberían de repetirse, y mucho menos por la ambición y obtención de poder en su más ruin sentido. Sin más preámbulos, comenzamos. El tráfico de esclavos fue una estrategia financiera aplicada por los españoles, portugueses, ingleses y holandeses en la etapa renacentista entre los siglos XVI y XVII. Después, con la llegada de la Edad Moderna, justamente en el momento en el que el continente europeo necesitaba expandirse. En el ámbito colonial se necesitaba un reforzamiento al igual que en el ámbito de desarrollo económico, ya que en este instante histórico la cantidad de indígenas americanos había disminuido de sobremanera, por lo cual ellos necesitaban liderar sobre otra etnia para garantizar la explotación humana, para la construcción del nuevo mundo. De esta manera, la solución más rentable y rápida fue el tráfico de esclavos de raza africana a tierras americanas. La cantidad de esclavos traídos a América para ese tiempo desgraciadamente se desconoce, ya que no se tiene una cifra determinada, pero cálculos apuntan a que la misma oscila aproximadamente entre 10 a 12 millones de habitantes africanos que fueron vendidos y comprados por medio de este monopolio creado. Obviamente sin contar el número de africanos que habrían muerto en la travesía marítima desde las costas africanas. Ya saben, la conquista de barcos de esclavos de una potencia a otra, hasta, claro, el continente americano, durante el trayecto por el océano Atlántico. La sistemática para elegir a las personas que serían asignadas como esclavas se regía por 5 tipos de situaciones. Los criminales en África, en general, eran vendidos como esclavos de castigos por los jefes de cada región. Posterior a eso, las familias africanas decidían vender a un miembro de su grupo familiar empujados por la hambruna vivida. Con el pasar del tiempo, cuando se reconoció lo que significaba la vida de un esclavo, ya la gente no se ofrecía voluntariamente. Al contrario, fue cuando estos empezaron a ser secuestrados por los europeos. Y no bromeo cuando digo que pueblos enteros fueron saqueados. Entonces, los que vivían como esclavos podían ser revendidos a diferentes amos y los prisioneros de guerra por último pasaban a traficarse como esclavos, como mano de obra más que barata, prácticamente regalada. Del imperio a la esclavitud. Ahora bien, el recorrer el abusivo pasado del Congo, que es del país del que nos vamos a enfocar en este video en específico, es hablar de un historial lleno de víctimas de violaciones, rebeldes, políticos inflados y ciudadanos asustados en un país que dejó de funcionar. Gente que lucha por sobrevivir en un lugar maldito por un pasado que desafía la descripción de cualquier mente que sepa escribir sobre ciencia ficción, ya que es una historia que no los ha liberado de su apretón mortal. El presente apocalíptico del Congo es producto directo de las decisiones y acciones tomadas en los últimos 5 siglos. Es un país enorme, del tamaño aproximadamente de Europa Occidental. La República Democrática del Congo es un estado totalmente fallido que ha sido condenado desgraciadamente desde la llegada de los europeos. A fines del siglo XV, un imperio conocido como el Reino del Congo dominaba la porción occidental del país y pedazos de otros estados modernos como lo son Angola.
El Congo era sofisticado, tenía su propia aristocracia y una impresionante administración pública. Cuando los mercaderes portugueses llegaron en la década de 1480, se dieron cuenta de que era una tierra de una inmensa riqueza natural, rica en recursos, particularmente en carne humana. El Congo era una fuente aparentemente inagotable de esclavos fuertes y resistentes a enfermedades, según palabras de los propios exploradores. Los portugueses descubrieron rápidamente que esa mercancía, que ese capital humano, sería más fácil de explotar si en el interior del continente permanecía la anarquía. Fue allí cuando hicieron lo posible por destruir cualquier fuerza política indígena capaz de cercenar sus intereses esclavistas o mercantiles. Fue cuando enviaron dinero y armas modernas a rebeldes, derrotaron a ejércitos congoleses, asesinaron reyes, masacraron élites y estimularon la secesión. Para el siglo XVII, el otrora poderoso reino se había desintegrado en una anarquía acéfala de mini-estados atrapados en guerras civiles endémicas. Los esclavos, quienes eran víctimas de estos conflictos, huían a la costa y desde donde se los llevaban a América. Se piensa que unas 4 millones de personas fueron embarcadas a la fuerza en la desembocadura del río Congo. Los buques ingleses estaban en el centro de este comercio. Las ciudades y los mercaderes británicos se hicieron ricos gracias a los recursos que los congoleses jamás verían. Este primer encuentro con los europeos marcó el resto de la historia del Congo. Explotación rapaz. El desarrollo ha sido sofocado, el gobierno ha sido débil y el Estado de Derecho inexistente. Eso no se debe a una falla innata de los congoleses. A los poderosos les convenía destruir, suprimir e impedir cualquier gobierno fuerte, estable y legítimo. Eso interferiría, como han amenazado a los congoleses en algunas ocasiones, con la fácil extracción de los recursos nacionales. Y en palabras de muchos periodistas, escritores e historiadores, el Congo vive bajo la maldición de su riqueza natural. El agua interminable del segundo río más largo del mundo, el Congo, un clima benigno y un suelo rico y fértil debajo del que hay abundantes depósitos de cobre, oro, diamantes, cobalto, uranio, coltan y petróleo, para mencionar solo algunos de los minerales y metales que deberían hacerlo uno de los países más poderosos y ricos del mundo, lo transforma sin querer en uno de los países más desahuciados, más aniquilados, más saqueados. Es aquí cuando entra el protagonista de este video, que como les dije que la realidad iba a superar a la ficción. Cualquier personaje de terror que relacione que he relatado en este canal no se compara a uno de los mayores genocidas del cual vamos a hablar en este momento. Leopoldo II, rey de los belgas a finales del siglo XIX, auspició durante su reinado que el Congo pasaría de una población de 20 millones de habitantes a 10 millones. Lo más sorprendente de todo es que este monarca, perteneciente a la dinastía sajonia-coburgo-gotha, no tuvo que disparar una sola bala para hacerse con este territorio. Leopoldo no heredó ni conquistó el Congo. De hecho, solo a su muerte fue cuando se integró el Congo a Bélgica. A él solo le bastó con convencer a la comunidad internacional de que si le daban su soberanía, protegería a sus habitantes de las redes de traficantes de esclavos árabes. ¡Ay, nada más lejos de la realidad! El verdadero objetivo del belga, que solía definir a su pequeño reino europeo como pequeño país, gente pequeña, era hacerse con una colonia y exprimir hasta la última gota de sus recursos económicos. Leopoldo, no obstante, supo disimular su afán económico y ambicioso, generando una imagen de un monarca humanitario, noble, altruista, que financiaba asociaciones benéficas para combatir la esclavitud en el África Occidental y costeaba el viaje de misioneros a esas regiones.
En 1876 convenció con su elegancia y buenos modales a un selecto grupo de geógrafos, exploradores y activistas humanitarios en una conferencia geográfica celebrada en Bruselas de que su interés era absolutamente humanitario. Fue además elegido presidente de la recién creada Asociación Africana Internacional, transformada con el tiempo en la Asociación Internacional del Congo. Como consecuencia de estos movimientos, en 1885, en el mes de febrero, 14 naciones reunidas en Berlín, encabezadas por Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Estados Unidos, le regalaron a Leopoldo II todo el Congo, a través de la asociación que él presidía. Un territorio que era 20 veces el tamaño de Bélgica, donde se comprometió a abolir la esclavitud y cristianizar a los salvajes. Sí, así como lo escuchan, a cambio de sucesión. Las grandes potencias concedieron al rey de los belgas el Congo, sin saber qué clase de persona era, bueno, si se le puede decir persona a alguien así, y sobre todo porque desconocían el gran tesoro que se escondía entre sus árboles. Mutilaciones en nombre del caucho. Además del marfil de sus elefantes, que por cierto fueron sacrificados de las más crueles maneras, Leopoldo se sintió atraído por el Congo debido a sus grandes reservas de caucho. Durante su reinado se disparó la demanda internacional de goma, que se extraía de los árboles del caucho que contaban muy numerosamente en el Congo. El problema con la recolección de esta materia prima resultaba que la ingente cantidad de mano de obra que se necesitaba y las duras condiciones para estos empleados, vaya que eran crueles. Entonces, para solventar el asunto, el rey de los belgas diseñó un sistema de concesiones que, en esencia, condenó a la esclavitud a la totalidad de los congoleños. Es decir, el suministro más grande de caucho fue encontrado justo cuando se había vuelto una materia prima indispensable en Occidente, en virtud de las llantas de bicicletas y autos, así como el aislamiento eléctrico. La locura por las bicicletas en la Inglaterra victoriana fue facilitada por el caucho congolés recogido por los esclavos. Hombres congolenses eran acorralados por la brutal fuerza de seguridad belga, sus esposas internadas como garantía y maltratadas y violadas durante su cautiverio. Los hombres eran forzados a la selva a cosechar el caucho. La desobediencia o resistencia era castigada inmediatamente con azotes, amputación de manos y muerte. Millones perecieron. Los líderes tribales capaces de resistir eran asesinados. La sociedad fue diezmada y se les negaba la educación. Se creó un régimen rapaz y bárbaro de una élite belga sin el mínimo interés en desarrollar el país o su población siquiera. Desgraciadamente esto ha perdurado hasta el día de hoy. De esta forma tan descarada, Leopoldo II se valió del trabajo local para la recolección del caucho para que sirvieran a los funcionarios, soldados y policías belgas que vinieron a instalarse en el país. Una esclavitud que ocupaba las 24 horas del día, los 365 días del año de los congoleños y que no reparaba en sádicos castigos para los recolectores que no entregaban el mínimo exigido diario. El catálogo de violaciones de los derechos humanos podría ocupar libros enteros, desde latigazos, agresiones sexuales al robo de sus poblados, en fin. El monarca hizo del Congo su cortijo particular entre 1885 y 1906, siendo plenamente consciente de que lo que estaba pasando en el interior del país para nada era correcto, como lo explica Adam Hochschild en su libro El fantasma del rey Leopoldo. Este rey estuvo perfectamente consciente de los crímenes e incluso llegó a sugerir que se implementaran equipos de niños para que apoyaran el trabajo, de tal modo que miles de niñas y niños fueron arrancados de sus familias. El sádico Leopoldo no tuvo que realizar ningún disparo, como lo dijimos hace rato, para conquistar el Congo.
pero es que ni siquiera debió enfrentarse apenas a resistencia cuando estableció su sistema esclavista, puesto que el Congo se extendía por un terreno gigantesco en el que cada tribu vivía de forma aislada. Hochschild calculó que murieron aproximadamente 10 millones de personas basándose en investigaciones llevadas a cabo por el antropólogo Jan Banzina. Tampoco se enfrentó a las críticas de la comunidad internacional ni a las de Bélgica, que todavía hoy recuerdan a Leopoldo como un entrañable estadista. Cuando pastores bautistas norteamericanos lanzaron la primera voz de alarma, la misma propaganda belga que había elevado a Leopoldo II a benefactor de la humanidad salió al paso para llevar las acusaciones ante los tribunales por calumnias. Incluso en 1889, Leopoldo se atrevió, en un gran ejercicio de total hipocresía, a hacer de anfitrión de la conferencia antiesclavista. La tardía respuesta internacional. Debieron pasar años para que Europa y Bélgica empezaran a hacer autocrítica y a asumir los crímenes en el Congo. Los británicos palidecieron al conocer sus salvajes crímenes por un informe de Roger Casement al Foreign Office, pero solo el empeño particular de políticos extranjeros, como el vicecónsul británico en el Congo, Roger Casement, como lo mencionamos, o el periodista Edmund de Morel, quien era ex empleado de una compañía naviera de Liverpool, sacaron a la luz el genocidio belga en los últimos años de vida del monarca. Morel visitó personalmente al presidente norteamericano Theodore Roosevelt para exigirle que su gobierno hiciera algo al respecto, además de lograr que personalidades como el arzobispo de Canterbury se manifestaran en contra de aquellos horrores. Los crímenes serían dados a conocer al gran público por el famoso escritor anglo-polaco Joseph Conrad en la conocida novela El corazón de las tinieblas. Por su parte, Arthur Conan Doyle, el creador del personaje de Sherlock Holmes, escribiría un opúsculo llamado Crimen en el Congo en el año de 1909, demostrando su vena más comprometida. Poco antes de su muerte, Leopoldo legó a Bélgica la propiedad del Congo ante la presión internacional y se estableció una colonia que recibió los problemas estructurales causados por tanto maltrato y tantísimas muertes. La millonaria indemnización posterior de Bélgica al Congo hizo que la empresa esclavista solamente le fuera rentable al propio Leopoldo. Amigas y amigos, espero que este video haya sido de su interés. Y si es así, por favor, denle like y por favor también les pido que me escriban su opinión y comentarios acerca del mismo, ya que me interesa conocer cuál es su punto de vista respecto a situaciones como esta, y también me gustaría saber si a ustedes les interesa que siga haciendo videos bajo esta temática. También síganme en mis redes sociales, las cuales están apareciendo justo en estos momentos en su pantalla y también la voy a dejar en la cajita de descripción de este video. Suscríbanse a este canal y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando subo un nuevo video. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta este punto. Y recuerden que siempre es importante conocer la historia para no repetir los errores pasados. Muchas gracias.